Hola, en este caso vamos a continuar con el módulo 4, sería en este caso, ¿sí? Sobre el programa turístico. Bien, voy a comenzar a compartir entonces en pantalla completa para que veamos de qué trata esto de el programa turístico o del circuito turístico. Bien, en realidad comúnmente se conoce como circuito turístico, pero técnicamente, ahora que estamos formándonos como profesionales de turismo, tenemos que tener en cuenta de que realmente se llama programa turístico. ¿Y qué es el programa turístico? Es el producto o servicio ofrecido al turista. Es decir, que fue formado o fue creado para ofertarlo al turista. ¿Bien? Este programa turístico, más allá que luego vamos a aprender o vamos a ver sus detalles en profundidad, obvio, en las clases, vamos a ver acá ahora rápidamente los tipos. Entonces acá vemos los tipos de programas turísticos. Tenemos en primera instancia el paquete, que quizás es uno de los más comunes, ¿no? De que todo el mundo conoce. El paquete turístico que verán que dice conjunto de servicios prestados sobre un itinerario organizado. Es lo que conocemos que todo el mundo ofrece, por ejemplo, en este caso a Brasil, que está muy de moda, pero que incluye todo, el transporte, el hotel, una excursión a veces, las comidas, que a veces no todas tampoco, solamente la mitad o algunas las más importantes, y ya viene armado, ¿sí? Nosotros solamente nos sumamos a ese paquete con otro grupo de personas que compra lo mismo, ¿bien? Por otro lado, verán que dice ruta turística. ¿La ruta qué es? Le encarga de promocionar un área o región con una temática, bien, que tiene la potencialidad turística. Por ejemplo, nosotros la ruta que conocemos acá, una de las más importantes en esta región, la ruta del vino, ¿sí? Porque verán que tiene una temática, ¿cuál? El vino. También nosotros, los que estamos en el norte, en la provincia de Salta, podemos hablar de una ruta gastronómica. Sabemos que por suerte en el norte tenemos una gran variedad de platos, de gastronomía, entonces también podemos hablar incluso de una ruta gastronómica, la ruta del café en Colombia, alguna de las más importantes, ¿bien? Luego tenemos la visita guiada, que dice que encamina al visitante y brinda información sobre un determinado sitio turístico. La visita guiada por lo general se da en un lugar puntual, en un museo, en un edificio histórico, en una iglesia, sí, es una visita guiada. Y por último tenemos el itinerario personal, que son guías de viajeros personalizadas. ¿Qué quiere decir? Yo, por ejemplo, que me quiero ir a México, pero quiero hacer tales lugares o tales ciudades de México. Entonces me acerco con una persona que sabe, con una agencia de viajes, con un agente de viajes, y le pido lo que quiero y lo arma de acuerdo a lo que yo le pido. ¿Bien? Entonces, por eso es un itinerario personal. Luego tenemos el diseño de circuitos, ¿sí? Para saber, ya sabemos más o menos qué es un circuito, ya sabemos los tipos, y ahora tenemos que saber qué hay que tener en cuenta al momento de diseñar un circuito, ¿sí? Ya que nosotros como profesionales en turismo, en algún momento capaz nos toca armar un circuito teniendo en cuenta ciertas características del grupo al que le vamos a armar, o a veces no, quizás queremos ofrecerlo en general. Bueno, es importante tener en cuenta ciertos factores. Algunos de estos son, por ejemplo, el espacio o territorio a recorrer, dónde se va a realizar, es un sector urbano, una zona rural, es una zona de cerros, una zona montañosa, está apto o no, hay que ponerlo en condiciones. Bueno, muchas cuestiones hay que tener en cuenta, no es solo armar y ofrecer. Luego dice patrimonio natural o cultural a visitar. Si forma parte de un sitio histórico, si es un edificio histórico, si es una reserva, ¿sí? Entonces tener en cuenta qué rasgos tiene o qué importancia tiene ese lugar y que debemos resguardarla, ¿sí? Nosotros, además de que la comunidad local a la que pertenece el destino atractivo es la dueña, nosotros como profesionales en turismo debemos además fomentar ese resguardo, ese cuidado y ese hecho de dar la información suficiente para que el turista sepa que el lugar que está viniendo a visitar es importante y tiene un gran valor, por lo tanto debe cuidarlo y respetarlo, ¿sí? La temática a desarrollar, como dijimos recién, capaz nosotros queremos desarrollar un circuito en torno al vino, entonces obviamente no vamos a ir a visitar una iglesia, capaz, si queremos hacerlo en torno al vino, o por el contrario, si queremos hacer un circuito religioso, capaz que no vamos a hacer una visita a una bodega, ¿sí? Entonces, ver de que todo tenga que ver con una misma temática.
Por otro lado, ver los servicios a prestar, ¿sí? Quiero prestar todos los servicios, el alojamiento, el transporte, la excursión, el guiado, las comidas, porque tengo los servicios cercanos, conozco además a los emprendedores o a las empresas que prestan este servicio, entonces directamente armo el paquete completo. Por otro lado, capaz, yo solamente quiero ofrecer un combo de excursiones, ¿sí? Entonces, ver qué servicios voy a prestar y en base a eso, obviamente, variará el precio. Y finalmente, ¿qué actividades a realizar? Solamente voy a ofrecer una actividad, voy a ofrecer dos, voy a ofrecer todas. Dependerá del tipo de circuito, de la duración del circuito que nosotros queramos formar o desarrollar. Para diseñar este circuito van a existir diversas etapas, obviamente que debemos respetar al momento de ir diseñándolo o creándolo. Bien, en primera instancia será la investigación, investigar toda la información sobre este atractivo que vamos a recorrer, en este destino en el que lo vamos a hacer, el diagnóstico, saber en qué estado está este atractivo, si está apto o no, si cumple todas las condiciones o no. Capaz que los caminos, puede ser la ruta, no está en condiciones, capaz que como pasa en algunos lugares, todavía en el norte, estamos en época de lluvia, entonces se corta el camino, ¿sí? Investigar todo lo que hace a cómo llegar al destino y al atractivo, y si se puede circular de una manera correcta o hay factores que debo tener en cuenta. Analizar toda esta información, ver qué es lo que me sirve, qué es lo que no, qué cosas debo tener en cuenta con respecto a la seguridad, por ejemplo, con respecto a la comunicación. No voy a hacer un circuito para un lugar que está totalmente incomunicado, que no tiene internet, que no es fácil de llegar, que los caminos no son aptos. Entonces, analizar todo esto, qué posibilidades tengo. Si quiero desarrollar un solo atractivo, bueno, ¿qué actividades voy a hacer en torno al atractivo? Si es un conjunto de atractivos, entonces podré hacer un conjunto de actividades, si no, bien, analizar todo eso. Y por último, la enunciación del circuito. Armarlo, ver la duración, ver las actividades. Obviamente vamos a tratar que no sea un circuito muy largo o con muchas actividades, porque vamos a lograr que el turista solamente se canse y no disfrute, ¿sí? Entonces, muchos factores a tener en cuenta como vamos. Algo importante a tener en cuenta, el circuito es la base para la producción de visitas guiadas, rutas y paquetes turísticos, ¿sí? De programas simples, como la visita guiada a un museo de los complejos, paquetes temáticos. El circuito es la base, esto es importante tenerlo en cuenta también. De esta manera, a partir del circuito se van a poder eh, salir o armar o complementar con otras visitas guiadas, con otras rutas, con otros paquetes, ¿bien? Entonces es importante siempre contar con algún circuito para poder armarlo, para poder ofrecerlo y de esa manera desarrollar todo lo demás. Tenemos tipos de circuito turístico de acuerdo al espacio que abarcan, de acuerdo a su temática, de acuerdo a su diagramación, ¿sí? Verán allí que pueden ser locales o regionales, por su temática, generales o temáticos, y por su diagramación, lineales o circulares. Y finalmente llegamos a lo que es el armado de paquetes turísticos. Con respecto al armado, hay que tener en cuenta que armar un paquete es una tarea de ensamblar distintos servicios, como dijimos, ¿sí? Es importante ver si tenemos ya el perfil de la demanda o no. Si tenemos el perfil de la demanda, entonces vamos a tener un objetivo más claro. Si por ejemplo, queremos ofrecerlo al público en general, y bueno, quizás será un poco más complejo. La iniciación del viaje pone en funcionamiento la maquinaria, donde cada servicio es una parte. Si un servicio funciona mal, sabemos muy bien de alguna vez que viajamos que ya como que nos predispone mal para el resto. Bien, entonces todo deberá funcionar de la manera mejor o de la manera más óptima. Para elaborarlo se parte de un itinerario. Todos sabemos que cuando vamos a hacer un viaje ya tenemos un itinerario armado. Quizás no es tangible, quizás no está escrito, pero los que armamos viajes sabemos que de alguna manera en la cabeza tenemos todo armado, toda la idea pensada, entonces eso tener en cuenta. Y por último, dice el circuito es la base de estructura para la confección del itinerario, ¿sí? A partir de un circuito podremos confeccionar todo lo demás, como le dijimos, entonces, para que tengamos en cuenta cuán importante es conocer y poder diseñar y tener en cuenta todos estos factores de los circuitos turísticos.